Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana, y te damos la bienvenida a nuestra casa, donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y sobre todo, vivimos juntos el amor de Dios. Llegamos a ti con nuestra serie Real Legión, presentándote el capítulo Yo y mi casa, donde Sergio Espinosa, amigo de nuestra casa, nos invita a reflexionar sobre el liderazgo. Cómo ser líderes espirituales de nuestras familias y cómo construir hogares exitosos en sociedades que se caen a pedazos. Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido. Decidir. Saber elegir entre varias alternativas de forma reflexiva e independiente te hará ser el protagonista de tus decisiones y asumirás de forma responsable las consecuencias de tus acciones. Así irás construyendo tu propio futuro con seguridad. Sin duda te sentirás a gusto contigo mismo y con los demás, aumentando tu autoestima. Decidir sin duda es una de las acciones más difíciles que nos toca enfrentar durante nuestra vida, en las distintas etapas de nuestra vida. El tener que decidir, y a veces no solo decidir por uno solo, por mí, sino que mi decisión pueda influir en mi entorno, en mi familia, en mis cercanos, sin duda que es una decisión mucho más difícil. En esta reflexión vamos a ver la historia de un personaje de la Biblia que sin duda nos marca y nos muestra que las grandes decisiones que nos toca enfrentar en esta vida tenemos que hacerlas bajo la inspiración y la ayuda de nuestro Dios. Este personaje es Josué. Josué, quien hereda de Moisés la gran tarea de entrar a esa tierra prometida que hace 40 años atrás, ellos saliendo de Egipto, Dios le había prometido como un momento y un lugar especial para el pueblo de Israel. Josué 24:15 nos muestra un momento cúlmine, trascendente, importante para el pueblo de Israel y lo más importante también para Josué. ¿Qué dice Josué 24:15? Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir, a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes están ahora. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Esta frase es la que trasciende en este texto. Aquí insta al pueblo de Israel, sabiendo que había sido un pueblo duro, difícil, que renegaba muchas veces de Dios, les insta a tener que elegir entre los dioses que estaban al otro lado del río Éufrates o a los dioses donde ellos en ese momento estaban habitando, y ni siquiera les da la opción de servir al Dios que los había guiado durante todo ese tiempo, porque sin duda ellos durante esta travesía habían sido desobedientes, habían renegado de Dios y de su líder Moisés. La conquista de Canaán ya había terminado.
Las tierras habían sido repartidas a cada tribu. El tiempo del ya anciano Josué para entrar en la próxima tierra prometida había llegado. La satisfacción de haber cumplido con la tarea debía ser parte de las emociones del líder que guió a Israel a la tierra que fluye leche y miel. Este sueño tan grande del pueblo de Israel, de llegar a esa tierra que sabían que su Dios les había prometido tiempo atrás. Siquem fue el sitio de la gran asamblea. En aquel lugar Josué pronuncia este discurso, algo así como su proclama final. Él, quien había hecho de la lectura de la ley su meditación y guía, también conocía muy bien su tierra y también conocía muy bien su historia. En presencia de los ancianos, príncipes, jueces y oficiales del pueblo de Israel, les recordó cómo comenzó todo y de dónde había venido Israel, siempre sostenido por las promesas de Dios. En este gran repaso de la historia hizo mención a los patriarcas escogidos por Dios para hacer esto posible. Siempre es importante, de vez en cuando en nuestra historia de vida, o en la historia de a lo mejor de alguna comunidad que tú estás participando, o de algún lugar donde tú trabajas, recordar de dónde venimos. Y en esta gran proclama final, Josué les recuerda todos esos años de esa gran travesía por el desierto y donde Dios siempre lo había sostenido. Josué les recuerda hasta ese momento la gracia de Dios había sido real en toda esa larga travesía. Y después que había finalizado este largo recordatorio, les increpa a definirse sobre el Dios a quien deben adorar y seguir. Es interesante ver cómo el pueblo se compromete frente a este discurso de Josué, una y otra vez, a seguir a Dios y a su pacto, sabiendo que muy pronto estarían quebrantando lo prometido. Y en medio de este discurso se desprende y Josué pone todo su énfasis en sus corazones para que el legado que ellos habían recibido de Dios debían recordarlo por mucho tiempo. Fue como si al final les dijera: bueno, yo no sé si ustedes cumplirán con la promesa de seguir a Dios, pero yo, junto con mi familia, ya hemos resuelto que solo a Él seguiremos. Aquí está esta gran decisión de Josué, que a pesar de su incertidumbre de la fidelidad de su pueblo, al cual Moisés había guiado y al cual ahora Josué le tocaba esta etapa final, no estaba con toda la certeza que el pueblo de Israel, sin duda, y por eso reiteradamente muchas veces les pregunta si seguirán al Dios que los había guiado. No tenía certeza Josué que ellos iban a cumplir esta palabra. Así es como deben venir las resoluciones en la vida de una persona que cree en Dios, frente a un mundo que cada día escoge sus propios dioses para servirle. Hemos de tomar la decisión de Josué, que aparece en Josué 24:15. ¿Qué encontramos en esta decisión? Si pudiéramos analizar un poco más en profundidad, ¿qué detalles podemos encontrar en esta decisión de Josué? ¿Por qué esta decisión es tan importante para las familias? Y si te congregas en alguna comunidad, para esa comunidad, ¿cuál es la trascendencia de esa decisión?
Bueno, Josué le dice, escojan hoy. No le dice, esperen un tiempo, le voy a dar el plazo de una semana, medítenlo. No, le dicen, escojan hoy. Una decisión en ese momento, una frase que les instaba a que en ese momento debían tomar esa decisión. Se ha dicho que uno de los asuntos de más riesgo que puso Dios en nosotros fue esa frase que aparece en la Biblia, en nuestra creación, el libre albedrío. Esta es la capacidad de elegir entre lo que me conviene o lo que me afecta. El propósito de haber sido creados de esta manera era para que al seguir a Dios no estuviera determinado por la orden de Dios, sino por nuestra propia elección. Esto nos hace pensar que somos el producto de una decisión. Y fue lo único que, como seres humanos creados por Dios, después de haber caído, después de haber desobedecido, permaneció en nosotros. Todo lo demás, la naturaleza, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras relaciones, se deterioró y se sigue deteriorando. Pero lo único que Dios permitió que permaneciera en nosotros es la capacidad de decidir, en primer lugar y en lo más importante, de seguir a Dios. Y en cada una de las etapas de nuestra vida, como decía en principio, ir tomando decisiones. Y de acuerdo a esas decisiones, ir viendo las consecuencias del desarrollo de nuestras vidas. A nadie puede imponérsele una creencia que no sea la que la persona misma escoja. Esto tiene que ser de una manera libre y soberana. Esto fue lo que Josué hizo con Israel y les confrontó a escoger a quién iban a servir. Les dio la posibilidad de elegir. Pareciera paradójico que después de tanto tiempo y de tantas demostraciones de quién era Jehová, este gran Dios, Él los estuviera llevando a que definieran su fidelidad en la adoración. Josué conocía sin duda muy bien a ese pueblo. Si pudiera parafrasear este texto, podría decir algo así: si no están de acuerdo o si no les parece bien que deben decidirse por este Dios que les ha mostrado hasta el día de hoy, entonces elijan. Tienen dos opciones: los dioses a los que sirven sus antepasados del otro lado del río, o los nuevos dioses que han encontrado en esta tierra. Decídanse cuál de los dos será mejor para seguir. Aquí hay algo muy interesante para destacar. Yo puedo elegir si quiero seguir a Dios o prefiero seguir a otros dioses, que aún viendo lo que Dios hace en mi vida, todavía tengo la opción de no seguirle. Pero es claro que lo que no dice esta apelación es que podemos escoger servir a Dios y también servir a otros dioses. Esta opción nunca la encontraremos en la Biblia. Hay solo dos caminos: el seguir a Dios y no seguir a otros dioses, o seguir a otros dioses y también a Dios. Ahora, ¿cuáles son estos dioses? En el tiempo del pueblo de Israel habían dioses que los pueblos seguían, incluso con imágenes. Pero ¿cuáles son los dioses de este tiempo? ¿Tenemos dioses en este tiempo? Quizás pudieran ser aquellos dioses que están por encima de nuestro Dios creador, al Dios que nosotros conocemos.
A lo mejor ponemos como prioridad nuestras amistades antes de decidir por Dios. O ponemos nuestro trabajo antes de seguir a nuestro Dios, o que ese trabajo interfiera en mi relación con Dios, o que mis gustos personales puedan interferir a mi relación con Dios. Quizás al no seguir a Dios y al seguir mis propios gustos, esos sean a lo mejor los dioses que podemos encontrar en este tiempo. Los hombres han inventado a sus propios dioses para satisfacer sin duda sus propios deseos. Mientras pretenden seguir y adorar al Señor, a este Dios todopoderoso. Lo cierto es que el mundo vive bajo esta alternativa. La humanidad se ve encuentra en el Dios de Israel muchas exigencias. Por eso prefiere seguir los dioses a quienes ellos pueden controlar y a quienes puedan aprobar lo que ellos quieren hacer. Y este texto termina con esta frase especial que la podríamos poner en negrita: yo y mi casa. Ahí está la decisión de Josué. Yo y mi casa. Cuando Israel fue confrontado sobre la necesidad de servir a Dios, excluyendo a otros dioses, no pensó mucho para decir: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Pero ¿era realmente esa decisión del pueblo de Israel de corazón? Y por su parte, Josué había tomado su propia decisión respecto a quién escoger. La decisión de Josué estaba basada en el conocimiento que tenía de su Dios y su resolución de permanecer fiel a la misma junto con toda su familia. Yo y mi casa. Y a lo mejor ese yo y mi casa no solo incluía a su esposa, a sus hijos, sino que también a lo mejor a sus criados, a los que vivían con ellos en ese momento. Tomar esta decisión de seguir a Jehová es inclusiva. Dice yo y mi familia. Comienza con uno mismo. Y esto se muestra cuando Josué usa esta palabra especial que se les he mencionado ahora, este pronombre personal yo. Aquí tenemos la firme decisión de un líder del pueblo de Israel y de un padre que, sintiendo toda esa gran responsabilidad que es guiar a una familia, dice yo y mi familia, yo y mi casa seguiremos a Jehová nuestro Dios. Es muy fácil pedir que la gente haga las cosas sin que necesariamente el yo esté involucrado en ello. Vivimos en una sociedad donde las palabras dejan de lado, las palabras y las acciones dejan de lado mi responsabilidad. Los padres transfieren la conducción de su familia a terceras personas. Un padre comprometido o una madre comprometida que piensa en el ejemplo que debería dar a sus hijos es el primero que se coloca en la brecha cuando Dios busca a un hombre o una mujer para que le sirva. Después involucra a mi casa, yo y mi casa. Es interesante notar que Josué decidió por su familia en aquella ocasión. Esto revela que él conocía muy bien, sin duda, a su esposa y a sus hijos. No tenemos que buscar mucho, indagar mucho, para saber que Josué tenía una familia que lo respetaba en todo. Él pudo decir eso porque conocía la fidelidad de su esposa y la obediencia que habían mostrado sus hijos hacia el Dios que ellos creían. Ahora, sus palabras podrían parecer un poco con una posición machista, que dice
en mi casa se hace lo que yo digo. Yo creo más bien que es el fruto del consenso y de lo que se vive a diario en una familia. Josué tenía claro en qué creían sus hijos. Josué tenía claro en qué creía su esposa, que en su casa todos los que vivían ahí adoraban a ese Dios. Un padre o una madre que es capaz de decir yo y mi casa, cuando se refiere a los valores espirituales, está seguro de los principios que ha sembrado. Luego habla del objeto de su decisión. Dice, serviremos a Jehová. Josué, sin duda, reconocía que no era suficiente que él permaneciera fiel a su Dios. Él sabía que su familia podía caer en las mismas redes de idolatría a la que Israel era propenso. Tenía la misma preocupación, que su familia también pudiera alejarse de esa decisión que en ese momento él y su casa estaban tomando. La descomposición de la familia sigue siendo una realidad cada vez mayor en nuestra sociedad. Lo vemos a diario y por eso vemos las consecuencias de una sociedad desbordada, una sociedad irrespetuosa, una sociedad que no respeta los valores de otra persona, los derechos de otra persona. La falta de unidad entre los padres hace que hayan hijos que sirvan a otros dioses. Esta es la más grande decisión que deberíamos tener los hombres y mujeres en este tiempo. El mundo sería sin duda mejor si en cada familia existieran hombres y mujeres con resoluciones al estilo de Josué. Pero quizás ahora estoy hablando a un Josué sola con sus hijos, o a un Josué solo con sus hijos, o a una tía, o a un hermano mayor, o a una abuela con sus nietos, o a un tío con sus sobrinos. Ahora tenemos una estructura de familia quizás diferente a la estructura del tiempo de Josué. Pero, como dicen los abogados, está la letra y está el espíritu de la letra. ¿Cuál es el espíritu cuando Josué dice, yo y mi casa seguiremos a Jehová? El espíritu de este texto dice, yo y mi entorno de influencia serviremos a Dios. Si a lo mejor tú eres una madre sola con tus hijos, Dios quiere decir aquí que tu tarea es decir, yo y a quien estoy formando, mis hijos, serviremos a Jehová. O si eres un padre solo, o como ya recién lo decía, un hermano o una tía que tuvo que asumir a lo mejor a sus hijos y a sus sobrinos o sobrinas. La esencia, el espíritu de este texto es decir, el entorno que me rodea cercano, si yo he tomado la decisión de seguir a este gran Dios, esa influencia tengo que traspasarlo a aquellos que estoy formando, a aquellos que me toca guiar en esta vida. Pero para que esto ocurra, se requiere de una dedicación y oración diaria, de una relación permanente con el Dios a quien creemos. Josué dijo esto porque contaba con una familia que le seguía. No se nos dice mucho de la familia de Josué, pero sabemos que todos servían al Señor considerando su resolución. ¿Qué diremos nosotros hoy frente a una decisión que tiene esta prioridad? Tenemos la autoridad de decir, yo y mi casa serviremos al Señor. Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que estos minutos hayan sido relevantes para tu vida. Si quieres acercarte a nuestra comunidad,
puedes ingresar a somoscondominio.cl o encontrarnos en Instagram como Somos Condominio. Para nosotros sería un tremendo honor poder conectar contigo. Sigue sintonizando para más episodios y gracias por estar con nosotros.